México es mundialmente reconocido, siendo una de las potencias mundiales en el ámbito gastronómico, cultural, étnico y mayormente siendo productor en algunos ingredientes que se utilizan para todo tipo de gastronomía. Un claro ejemplo es el cacao. Todo esto se ha logrado gracias a diferentes etapas que ha logrado pasar la Nueva España, o sea, México, para poder llegar a este tipo de productos que ya se encuentran y que representan mayormente a México. Por ejemplo, diferentes tipos de comida, culturas y etnias. Siendo la cultura azteca una con las mayores presencias de hechos históricos que ha pasado. Esta cultura proviene de la civilización mesoamericana. La palabra azteca procede de una legendaria tierra del norte llamada Aztlán. Los aztecas principalmente se vieron en el actual México entre el siglo XIV y el siglo XVI. Esta cultura ha sido de las que más ha aportado a México, ya que con ellos llegaron los españoles y gracias a esta subcultura se pudo obtener mayores ingresos en el ámbito gastronómico, pues ellos trajeron diferentes tipos de productos a México, los cuales han ayudado a que su gastronomía mexicana ha crecido mayormente. Por ejemplo, el cerdo, el tomate y diferentes tipos de especias, los cuales les ayudaron a tener mejores sabores en las comidas tradicionales que ahora se encuentran en México. Por ejemplo, el maíz era uno de los principales alimentos que se utilizaban. Igual las especias que trajeron los españoles ayudaron a diferentes tipos de comidas, como la cochinita pibil, el pozolo, etc. Una de las bebidas tradicionales que se tomaba en ese tiempo era el pulque y el tepache. Si hay algo que une a las culturas, son las bebidas. Por ejemplo, en la cultura maya era tradicionalmente dar todo este tipo de bebidas para sacrificios mayas que se utilizaban y se daban como ofrenda a diferentes tipos de dioses como agua, tierra, etcétera, ya que para ellos era muy importante el tipo de cambio que se les daba a los dioses como ofrenda para obtener mejores resultados anualmente, como por ejemplo en la siembra, en la llegada de agua y muchas otras cosas. Se conoce como cultura maya o civilización maya al conjunto de pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante los siglos de la época preclásica, 200 años antes de Cristo y 250 después de Cristo, del continente hasta la época posclásica, en los años 900 y 1527, cuando esto se produjo en la conquista de México. La cultura maya es una de las más importantes y con mayor presencia en el ámbito de tradicionalmente y de fiestas como por ejemplo el Día de Muertos, ya que aquí en México se le venera el Día de los Muertos no como un día triste, sino como un día feliz, que esto significa que vienen los seres queridos que pasaron a otro mundo para poder convivir con ellos. La cultura maya es muy importante en el ámbito gastronómico, ya que esta ha sido de las que tiene mayor impacto. Por ejemplo, toda la península de Yucatán, pues ahí se encuentran diferentes tipos de comida y diferentes tipos de especias, como por ejemplo las pimientas, que es pimienta gorda, que es de Tabasco, la cual es una especia muy tradicional mexicana. Y también esta ayuda a muchos tipos de comidas, por ejemplo también el achiote, ayuda a la cochinita pibil. La cochinita pibil era una ofrenda que se le daba a los dioses para tener mayores ingresos anualmente para su economía. Si hablamos de economía, la cocina conventual ha sido una de las más populares en todo México, ya que estas, siendo una comida más contemporánea, se ha abrido a diferentes horizontes, siendo más del extranjero, conviniendo con corrientes más mexicanas, se mezclan estas dos culturas españolas e indígenas y se crean diferentes tipos de platillos. Es así como surge la cocina mexicana, como la conocemos hoy en día,
de la mezcla de sabores y especias de México a todo el mundo. Sin embargo, el proceso de adquirirlo que reselló en icónicos platillos. Fue obra de las mujeres, en especial de las monjas de todas las órdenes religiosas, las cuales eran las encargadas de presentar nuevos platillos para personas importantes, por ejemplo sacerdotes o héroes de la época. Ellas han creado diferentes tipos de confitería y comida salada, pues siendo su especialidad el rompope y los buñuelos, han dado a técnicas que hoy en día son muy valoradas. Siendo estas las monjas, de generación en generación, enseñaban a nuevas mujeres el arte de la cocina contemporánea, en especial su cocina conventual. Ellas, siendo autoras de diferentes tipos de comidas tradicionales que existen ahora en México, siendo por ejemplo un estandarte de Puebla, el chile en nogada. El rompope es una bebida con grado alcohólico que tradicionalmente siempre la ha hecho en casos que son especiales, que son de material de cobre. Los buñuelos de viento, que es una increíble técnica, el poder estirar masas tan suaves a texturas tan crujientes. El flan, que es un postre horneado que está hecho a base de huevo, formando parte de las primeras cocineras tradicionales que existen en México. Con esto damos paso a la independencia de México, o llamada la Nueva España. En estos tiempos fue la consecuencia de un proceso político y social resultando con las armas que puso en fin el dominio español en mayor parte del territorio de Nueva España, México, y dio inicio al primer imperial mexicano. La pérdida de esta posición tuvo una importancia decisiva para la economía del Imperio español, ya que en los ingresos mexicanos representaban el 80% del total de los caudales americanos. Al final del periodo colonial, la Segunda Guerra por la Independencia Mexicana inició el día 16 de septiembre del 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la comida aquí? Teniendo mayor impacto en el ámbito social, las mujeres eran las encargadas de administrar con alimento a los ejércitos, ya que para la guerra era muy importante que comieran, dando paso a una de las comidas más representantes en México, que es el pozole, el chile en nogada que ya se hacía, los tamales que eran muy importantes en ese tiempo, ya que tenían bastante tiempo de durabilidad para que se fueran a las guerrillas que existían y les durara esa comida por días. Si hablamos de guerras, una de las guerreras más importantes en la comida y en la gastronomía mexicana son las Adelitas. De igual manera eran las encargadas de administrar comida a los que se iban a la Revolución Mexicana, dándole paso a la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes que ha pasado en todo México. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontaban a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato de Porfirio Díaz. El ejército, el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Son famosas las mujeres de los revolucionarios que se encargaban de preparar los platillos para los hambrientos soldados que llegaban a los campamentos después de las batallas. Alimentación donde se basaba siguiendo el maíz, el frijol y el chile. Estos estando en la época del Porfiriato de Porfirio Díaz, había sido un destacado militar que durante la Guerra de Reforma en el año de 1858 a 1861 y la Segunda Intervención Francesa en México.
en 1862 a 1867, especialmente esta última donde recibieron honores como héroe tras recuperar el dominio extranjero, la Ciudad de México y Puebla. Gracias a ello tuvo acceso a la política, compitiendo contra Benito Juárez en 1867 y 1871, derrotando en ambas ocasiones y posteriormente derrotando también por Sebastián Lerdo de Tejada tras la muerte de Juárez, contra quien se rebeló militarmente en un contexto de suma impopularidad. Su gastronomía se basaba en la caza mayor, por ejemplo el jabalí, ciervo, gamo, corzo, bisonte y venado, y de la caza menor, codornices, patos, liebres, conejos y entre otros. Las comidas más populares eran la sopa azteca, los tacos dorados y diferentes tipos de licores que ya se traían a México, por ejemplo el café y otros tipos, al igual que diferentes tipos de bebidas como el vino, el whisky y ron, ya que gracias al porfiriato se traían del extranjero y se comenzaban a comercializar en México, al igual que las joyas. La plata de Taxco Guerrero tuvo mayor influencia y tuvo mayor despegue de ventas en esos años.